Hoy creo que es un día adecuado para culminar todo este tema que venimos dando sobre la enfermedad y hemos venido equiparando las enfermedades físicas con los diversos pasajes de la Biblia y nuestro diario vivir, con nuestra cotidianidad. Es por eso que el día de hoy vamos a dar inicio al final de este tiempo, al final de este mensaje, de este aprendizaje, vamos a culminar esta etapa a través de lo que habíamos manifestado desde un principio y es hacia dónde apunta todo esto en cuanto a la enfermedad espiritual. Claudia, muy buenos días. Principesa, ¿cómo amanece? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿ustedes? Bien, Hola, gracias a la buenos días. misericordia del Señor. Me alegra mucho. Veníamos mencionando que vamos a culminar este estudio de la enfermedad, analizando un poco lo que es la enfermedad espiritual. Si nosotros revisamos todo lo que hemos hablado sobre las enfermedades y lo hemos traído a colación frente a nuestra vida actual, a nuestra cotidianidad, podemos observar y ver cómo todo esto se resume en algo muy elemental. Y es que la enfermedad es una pérdida de esa armonía y de ese equilibrio que tiene nuestro cuerpo. Ahora bien, si nosotros vemos el pecado como una gran enfermedad, como una crónica enfermedad, que es progresiva, que es degenerativa, y entendemos lo que el pecado le hace a nuestra vida, a nuestra existencia, vamos a empezar a ver el concepto del pecado de una manera un poco diferente. A ninguno de nosotros nos gusta estar enfermos. La enfermedad es algo bastante indeseable, no solo para nosotros, sino para nuestros seres queridos. Nadie quiere un ser querido enfermo. Y máxime cuando hay enfermedades que nos llevan a la muerte. Con la enfermedad espiritual ocurre exactamente igual. Con un agravante, y es que nosotros nos enfermamos espiritualmente como un acto de rebeldía. O sea, no solo es un acto de desobediencia, sino que es un acto de rebeldía, de grosería para con Dios. Porque somos conscientes del pecado. Somos conscientes de que las cosas que en ocasiones hacemos son mal hechas. No deben hacerse. Y sin embargo, deliberadamente, no solo las hacemos, sino que las repetimos. Eso es un acto de rebeldía. Y hemos visto a lo largo de nuestra formación que Dios castiga la rebeldía, que Dios nos da todos los elementos para mantener esa lucha de la sanidad, del bienestar espiritual. Y sin embargo, nosotros nos amañamos y reincidimos en la enfermedad, al punto que la palabra lo dice claramente en el libro de Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Es exactamente igual. A veces nos enfermamos
y lo que pareciera ser un simple resfriado espiritual, si no nos cuidamos, si no tomamos medidas, si no tomamos decisiones, ese resfriado espiritual se nos va a convertir en una neumonía espiritual. Y esa neumonía espiritual se nos va a convertir en muerte espiritual. Y todo por nuestra rebeldía, todo por nuestra condición de necedad. Qué tremendo todo esto. ¿Cuánto duele el pecado en nuestras vidas? Para poder contextualizarnos un poco más, les invito a que vamos a la palabra de Dios para tener un poco más de claridad sobre esta enfermedad espiritual. Vamos, por favor, al texto de Isaías, capítulo 1, versículo 5. El libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 5, de la versión Reina Valera 1960, dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Lo que yo veo en esta palabra de Isaías es una tremenda dualidad que vive el ser humano en cada momento. Veo una tremenda dicotomía del ser. Y cualquier parecido con la realidad es verdad, no es coincidencia, es una decisión. Nos dice la palabra que toda cabeza está enferma. En nosotros mora y habita el pecado. Ahí está la iniquidad, ahí está la concupiscencia. Pero de igual manera, en nuestro corazón se genera dolor. Dice la palabra, y todo corazón doliente. Entonces, por un lado, encontramos esa condición de pecado que nos inunda, y por el otro encontramos el dolor que causa ese pecado. Es como si tuviéramos una herida y esa herida nos empieza a generar una piquiña, una rasquiña. Nosotros cogiéramos, no sé, un bisturí, un escalpelo, un palo untado con limón y sal para podernos rascar. Nos pica, nos duele, pero no dejamos de rascarnos. Qué tremenda dicotomía. Y Dios sabe y conoce eso. Dios sabe lo que nos duele el pecado, pero de igual manera Dios sabe que el pecado que mora en nosotros a veces nos esclaviza, a veces nos pesa más de la cuenta, a veces nos obstruye la buena relación con Él, la salud espiritual con Él. Qué tremendo, ¿ah? Y nosotros cogemos el palito untado de alcohol, de limón y de sal para podernos rascar. ¿Qué estamos pensando, por Dios? ¿Qué acto de rebeldía? Y la palabra nos inicia con una pregunta bastante fuerte. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Es absurdo. Es casi una posición pseudomasoquista la que nos presenta la palabra de nuestra parte. Porque quieren ser castigados. ¿Todavía quieren ser castigados? Qué tremendo.
Vamos por favor al texto de Jeremías, capítulo 8, versículo 22. Jeremías, capítulo 8, versículo 22. Una vez más se abre el versículo con una pregunta. La versión Reina Valera dice: ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y si nosotros vemos el trasfondo de todo esto, yo creo que es mucho más fuerte, mucho más agresivo que, que lo que percibimos. Casi que es un reclamo, dice, bueno, ¿y ustedes no tenían la palabra de Dios? ¿Y ustedes no tenían la ayuda del Espíritu Santo? ¿Y ustedes no tenían a Cristo que se sacrificó por todos ustedes? Entonces, ¿por qué insisten en continuar en pecado? Ustedes no tenían todas las medicinas, todos los remedios, todos los tratamientos para ser sanos de su pecado. Y entonces, ¿por qué no las tomaron? ¿Por qué no lo hicieron? Es un reclamo muy fuerte que Dios nos está haciendo. Porque en este momento sería absurdo. Y es absurdo que cualquiera de nosotros que conocemos de Dios, que conocemos la palabra de Dios, que oramos a Dios, que nos entregamos a Dios, todavía estemos enfermos de pecado. En un acto de rebeldía, en un acto de grosería, en un acto de autoenfermedad espiritual, sabiendo que ya existe el remedio, sabiendo que Dios ha puesto el remedio a nuestra disposición. Dios nos ha puesto las disciplinas espirituales, Dios nos ha puesto la medicina. Y nosotros deliberadamente decimos, no, gracias, prefiero seguir enfermo. Yo le agradezco mucho. He visto semejante acto de rebeldía y de torpeza. Dios tenga misericordia de nosotros. Continuemos con el libro de Jeremías. Vamos al capítulo 30, versículo 12. En Jeremías capítulo 30, versículo 12 de la versión Reina Valera, se manifiesta, porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Casi que nos sentencia de una vez Dios, nos dice que ya no tiene cura. Y ese hecho de que no tenga cura va a generar un tremendo dolor por siempre. Qué fuerte todo esto. Qué tremenda sacudida, qué revolcón nos da el Señor. Y hay un punto adicional, un punto mucho más grave, un punto mucho más delicado. Cuando nosotros revisamos todo el tema de la profecía bíblica, con el curso que hemos venido dictando los días sábados, cuando nosotros revisamos toda la profecía bíblica, nos damos cuenta de que la profecía bíblica es cíclica. Dios nos dice a través de los profetas, ojo, mire lo que va a pasar. Si usted sigue haciendo lo que está haciendo, mire lo que va a pasar. Efectivamente, pasa. Y Dios reprende a su pueblo, y Dios castiga a su pueblo se arrepiente, su pueblo se compunge por esta situación, cambian momentáneamente. Y en muy poco tiempo vuelve a ser la misma chanda, el hombre que siempre ha sido.
Volvemos como el perro al vómito. Y eso ocurre una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Y ocurre porque incurable es tu quebrantamiento y doloroso tu llaga, dice la palabra. Continuamos y continuamos y continuamos y ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a tener el valor de confrontarnos a la luz de la palabra y de tomar decisiones claras, decisiones contundentes que marquen la diferencia como verdaderos hijos de Dios? Que aún con la cabeza enferma del pecado, aún con la llaga doliendo, nos esforcemos, Josué 1:9, y seamos valientes. Que contemos con el apoyo de Dios a cada instante. Que dejemos de ser esos mediocres pecadores que somos, esos rebeldes. Que dejemos de arrastrarnos en nuestra propia concupiscencia, en nuestra iniquidad. Qué tremendo reproche nos está haciendo Dios. Y con justa razón. Y ahí es cuando uno empieza a verse al espejo y empieza a entender por qué uno no se merece nada. Uno lo único que se merece es el infierno, el castigo. Y nos va a llegar. Dios es justo. Pero paralelamente, con ese castigo que nos merecemos, con esa condición obstinada, con esa condición obcecada que tenemos de pecado, asimismo, como siempre, Dios nos da una alternativa. Dios nos dice, mire, este es el problema que tenemos tan grave, tan delicado. Y Dios nos da una alternativa. Dios nos da la solución. Dios se compadece de sus hijos. ¿Y cómo lo hace? A través de Cristo. Esa es nuestra decisión. Esa es nuestra convicción. Esa es nuestra fe en Cristo. Por eso el mismo Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no morirá. ¿Y qué es la muerte? La paga del pecado. No morirá. Qué tremendo. Qué fuerte. Vamos, por favor, a Marcos 2:17. Marcos 2:17, de la versión Reina Valera, o de cualquier versión que ustedes tengan allí. Marcos 2:17 dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¡Qué tremendo! O sea, Jesucristo vino a los que estamos en pecado. Vino a los que pecamos. Que como están las cosas y como las he visto, somos todos, de una u otra manera. Recordemos que el pecado no tiene medidas. Pecado es pecado. No hay pecados mortales, veniales, no, eso no existe. Pecado es pecado, punto. La palabra de Dios es contundentemente clara en eso. No clasifica el pecado. Pecado es ir en contra de las cosas de Dios, de la enseñanza de la ley de Dios. Perdón. Entonces, si logramos ver
que Cristo viene a nosotros como nuestro médico, como nuestro sanador, a suplir esa necesidad tan grande que tenemos, empieza a aparecer un panorama un poco distinto, un panorama un poco más alentador. Miremos, por ejemplo, Salmo 41:4. Salmo 41, versículo 4, que dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Recordemos todo lo que hemos hablado de los pecados y de cómo el pecado normalmente es como una bola de nieve. O sea, algo que es muy pequeño, una pequeña mentira, un pequeño engaño, un pequeño desliz, implica otro y otro y otro, grande, y va creciendo. Y cuando menos nos damos cuenta, no menos pensamos, tenemos encima una cantidad escalofriante de pecados cargados por nosotros, generados por nosotros, propiciados por nosotros. Qué tremendo. Y cuando eso ocurre, pecamos contra nosotros mismos, contra los demás, contra Dios. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu mente, toda tu vida. Y al prójimo como a ti mismo. Los tres contra los que nos advierte Dios que debemos amar con todo son precisamente los que transgredimos cuando entramos en pecado. Qué duro. Es como cuando uno tiene una uña enterrada y todo el mundo se le para a uno, no en los otros 9 dedos del pie, se le para la uña enterrada. O sea, ahí donde nada se debe parar, ahí es donde se para. Con Dios ocurre algo así. Dios nos abre los ojos y nos dice, ojo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, al prójimo como a ti mismo. Y cuando nosotros pecamos, pecamos contra nosotros, contra los demás. Y lo que es infinitamente más grave, contra Dios. A veces pareciera que somos seres de pocas ideas, pero confusas todas ellas, como diría un amigo. Vamos por favor a Isaías 53:5. Y aquí, ojo que este versículo ha sido mal empleado, ha sido mal utilizado, ha sido objeto de manipulación de la fe. Ojo, Isaías 53:5 dice, mas él, se refiere a Jesucristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, alguien ya sufrió la justicia de Dios y lo hizo en su propio cuerpo. Con la sangre del cordero, ¿recuerdan por allá las fiestas del tabernáculo? Alguien fungió como cordero y se sacrificó. Pero para que eso que ocurrió cobre sentido en nuestras vidas, no es el hecho de que ya Cristo pagó, listo, podemos hacer lo que nos provoque porque como ya pagaron. Momento, eso no es lo que dice la palabra. El contexto dentro del que nos movemos es, listo, alguien pagó. Es como cuando un amigo le paga a uno una deuda en un banco. Un fiador le paga a uno una deuda porque uno no pagó. Que es lo que normalmente le dice si es una persona que lo quiere a uno. Hombre, yo te ayudo, yo pongo la cara por vos, pero no te vuelvas a endeudar. Pero no vuelvas a hacer eso. No me vuelvas a enredar la vida.
Cristo murió por mis pecados y por los de cada uno de ustedes. El mensaje de Cristo es bien importante. Recordemos lo que Cristo le dijo a cada uno de los que sanó, a cada uno de los que curó, a cada uno de los que tocó su vida. Siempre el mensaje final era el mismo. Con Magdalena, con la mujer del pozo de Sicar, con los paralíticos, con los ciegos, siempre fue lo mismo. Tu fe te ha sanado, vete y no peques más. El mensaje no fue, hágale a pecar tranquilo que yo ya pagué, dele tranquilo, relajado, sin tensión, sin estrés, haga lo que le provoque. No, ese no fue el mensaje. Vete, no peques más. Deja de rebelarte con quien te ha dado la vida, que es bien distinto, que es bien fuerte. Vamos por favor a Jeremías capítulo 3, versículo 22. Jeremías capítulo 3, versículo 22. No es una sugerencia, es una orden que Dios nos da. Y miremos el contexto. Dice Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Tremendo. ¿Recuerdan esos pactos coercitivos? ¿Sí recuerdan esos pactos? Si esto, entonces aquello. No esto, luego no aquello. Miren qué bello. ¿Qué negocio nos propone Dios? ¿Ah? Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. No te conviertes, no sano tus rebeliones. Te conviertes, sano tus rebeliones. O sea, tenemos el problema y si a Dios nos dio, venga, aquí está la solución al problema. Tranquilo, relajado. Pero usted tiene que hacer algo. Conviértase, arrepiéntase. Y yo asumo la carga. Qué tremendo. Y ahí, precisamente ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. ¿Por qué? Porque están estas dos señoras ahí estorbando la iniquidad y la concupiscencia. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿Dios en mi vida? ¿Jesucristo en mi vida? ¿O la iniquidad y la concupiscencia? Ese es el dilema, esa es la batalla. Ese es el planteamiento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esfuércese. A ver quién va a ganar. Gana Dios, gana Jesucristo en tu vida, gana la iniquidad, gana la concupiscencia. ¿Quién gana? ¿Quién? ¿A quién le vas a permitir ganar en tu vida? ¿A quién vas a honrar? ¿A Dios o vas a honrar tu pecado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tremendísimo. Vamos por favor al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1. Profeta con velo de la Biblia. Oseas. Vamos al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1, a ver qué nos dice. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. En otras palabras, volvamos a Dios, porque Él nos castigó por nuestro pecado.
Él nos reprendió, pero Él mismo nos dio el bálsamo. Él mismo nos dio la salvación. Él mismo, después de que habíamos sido heridos a causa de nuestro pecado, Él mismo nos vendó. Él mismo nos curó. Qué tremendo mensaje de Oseas. ¿Ah? Qué tremendo mensaje. Fuerte, contundente. Vamos por favor a Lucas 4:18. Lucas 4:18, la versión Reina Valera nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, solamente Dios no nos sana, no nos apoya, no nos sustenta. No solamente eso, sino que nos faculta para llevar su palabra. ¡Qué tremendo! O sea, Dios vuelve y confía en nosotros. Dios nos sana, nos cura y vuelve y confía. Listo, hágale pues. Va de nuevo. Nosotros que éramos presos del pecado, hemos sido liberados por el amor de Cristo, por el amor del Padre. Nosotros que no veíamos, ahora vemos. Cuando la palabra habla allí de los pobres, no está hablando de las personas sin bienes materiales, no está hablando de la pobreza física. Cuando habla de los pobres, habla de los pobres en la fe. Ve y muéstrale a los que no tienen riqueza espiritual. Dales riqueza espiritual. Aquellos que no ven, muéstrales para que vean. Aquellos que no conocen, háblales para que aprendan. Es una cosa extraordinaria. Aquellos que están presos, ayúdalos a liberarlos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. Recordemos las 5 columnas de la verdad. Dios es verdad, Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, tu ley es la verdad y tu palabra es palabra de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué tarea tan bella nos encomienda el Señor? El libro de Apocalipsis dice que los ángeles no pueden proclamar el Evangelio. Es algo exclusivamente del nombre del Hijo de Dios. Qué tremendo. Por último, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Apocalipsis o libro de la Revelación, capítulo 22, versículo 2. El cual dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y lo que se ve es un plan meticuloso, programado y organizado de parte de Dios, donde lo que yo percibo, de acuerdo con la palabra, es: no gaste afán. ¿A usted quién le dijo que eso era de la noche a la mañana? ¿A usted quién le dijo que uno cogía toda la cosecha y ya? Dios te está diciendo que donde estés, cada día trae su afán. Cada mes verá su fruto. No dice verá la cosecha ya, toda. No. Cada mes recoges tu fruto. Eso quiere decir que hay que trabajar lentamente, constantemente.
conscientemente, sensatamente, para poder ver los frutos del amor de Dios. Nada ocurre de la noche a la mañana. En la naturaleza y en la creación, nada procede con afán. Todo tiene un proceso. Sometámonos pues nosotros a este proceso en Cristo. Volvamos a empezar. Volvamos a continuar. Vamos a la senda antigua donde conocimos al Padre. No permitamos que la iniquidad y la concupiscencia gobiernen nuestras vidas. Mejor, más aún, que sea el amor del Padre, que sea la instrucción del Padre lo que gobierne nuestras vidas. Que sea la instrucción del Padre lo que ministre sobre nuestra existencia y de los que amamos. Que sea el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios nos ha dado, que es un espíritu de valentía, el que ilumine nuestro caminar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Queremos agradecerte, Señor, por este espacio. Gracias por tu mensaje, Padre. Gracias porque nos confrontas con amor. Gracias porque nos das tu Santo Espíritu, tu palabra, tu ley. Y lo más importante, nos das todo tu amor, Padre, para que podamos enfrentar las dificultades, para que podamos salir victoriosos, Señor, en esta batalla. Señor, guárdanos, ministranos, oriéntanos, fortalécenos. La vida de cada uno de los hogares aquí representados, Señor, la encomendamos en tu trono de misericordia. Haznos varones valientes y esforzados, haznos mujeres dignas de llevar tu mensaje, Padre. Señor, ten misericordia de nosotros. Danos un arrepentimiento genuino y guíanos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén. 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 Señoritas, que el Señor les guarde, que tengan un extraordinario día. Amén, Jairito, lo mismo. Que Jairito, ¿vas a estar en la oficina? sí, señora, por la ayuda del Señor. Claro, Señor la bendiga, chao. Chao, Lizeth, Dios te bendiga, se cuidan. Chao, Amén, lo Liz. mismo. Chao, Jairito, Dios te guarde. Principesa, chao.